¿Cuál es el mejor momento para comenzar a vender patrocinios en tu podcast? Bueno, esto es algo que todos los podcasters queremos hacer y hoy te voy a decir cómo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Ajeno al Tiempo, te doy la bienvenida a una nueva entrega de Todo por un Daily, la versión express de Todo por un Podcast, en la que vamos a hablar, sí, por fin vamos a hacerlo, de dinero, de patrocinios. ¿Cuándo y cómo comenzar a vender patrocinios para tu podcast? Bueno, esto es algo que aún estoy descifrando, porque cuando empecé a crecer con mi audiencia, cuando mis podcasts comenzaron a crecer, ¿no? Empezaron a tener repercusión, dije, bueno, llegó el momento, ahora comienzan a llegar los patrocinios. Bueno, nunca llegaron los patrocinios, hemos hecho alguna que otra colaboración con algunas marcas y también con algunos amigos, pero amigos, amigas, lamento decirlo, el patrocinio nunca llegará a tu podcast, a menos que tengas uno de esos podcasts top, y que bueno, que las marcas te vengan a buscar. ¿Cuándo es el mejor momento para empezar patrocinios? Y te lo voy a dejar bien claro. Bueno, para mí, por ejemplo, con este podcast, con Todo por un Daily, el mejor momento para comenzar a vender patrocinios es este. Sí, en este humilde acto declaro oficialmente abierta la temporada de patrocinios de Todo por un Daily. ¿Y cuál es el primer paso que tenés que tomar cuando decidís que tu podcast va a aceptar o va a salir a buscar patrocinios? Bueno, yo creo que antes de crear un media kit, antes de establecer una escala de precios y todo eso, creo que el primer paso que tenés que tomar es hacer exactamente esto que estoy haciendo yo ahora, avisar en el podcast para que la gente que lo escucha sepa que este podcast va a tener patrocinios, pero no solo porque la audiencia, porque los oyentes quieran seguir escuchando o no, o se depriman o se pongan felices de que vos vas a incorporar patrocinios en tu contenido. Fundamentalmente porque en tu audiencia, sea de lo que sea tu podcast, tal vez hay alguien a quien le sirve patrocinar en tu podcast, tal vez hay alguien que te escucha porque le gusta el tema que vos tocas, porque está metido en esos temas. Y tal vez es justamente porque tiene una marca, una empresa, un negocio, un emprendimiento, algo relacionado con el tema que tocas. No sé, imagino la cantidad de podcasts que tenemos, que hay sobre tecnología. Bueno, ¿quién escucha los podcasts sobre tecnología? Yo, por ejemplo, no escucho podcasts en los que se habla de Apple, de iPhone o de lanzamientos tecnológicos. No los escucho porque no soy muy friki de la tecnología. Sí soy muy usuario, pero no muy friki de la tecnología. Y bueno, los que lo escuchan son personas techis, ¿no? Y es muy probablemente que alguna de esas personas techis tenga alguna, no todas, pero alguna puede tener algún negocio, algo relacionado con el tema de los patrocinios. O yo, por ejemplo, que participo en la comunidad de WordPress, ¿no? Que participo activamente en la comunidad de WordPress, pero que no me dedico 100% a WordPress. Seguro que acá está escuchando alguna persona que se dedica a WordPress, ¿no? Que en parte también WordPress es parte de su negocio, de su trabajo. Bueno, por eso está bueno que en tu podcast, porque si no la gente tal vez no te va a preguntar, porque si no tenés patrocinios, si nunca tuviste patrocinios, como este podcast que nunca tuvo patrocinios, la gente puede creer que no te interesa patrocinar, que no te interesa ser patrocinado, que no tenés espacio para patrocinios. Bueno, grave error, sí me interesa y por eso lo estoy dejando bien en claro. A partir de este episodio se abre la temporada de patrocinios en este podcast. Así que eventualmente crearé un media kit, pero intentaré no utilizarlo porque quiero hacer otro tipo de patrocinios. Quiero hacer un patrocinio que sea más del corazón, por decir algo, un patrocinio repleto de amor, y me encantaría poder, de hecho, a mí me ha pasado, por ejemplo, cuando lancé Podcast Infinito, el podcast premium de cine y series que tengo en Mumbler, ¿no? de Babel Infinito, cuando lancé Podcast Infinito, patrociné, porque era lo que presupuesto que me daba, compré un patrocinio en el podcast de Jorge, de EOE, en el otro lado del micrófono. O sea, el día que lancé el podcast hice varias acciones, como un directo en Twitch, un directo en YouTube, un directo en Twitter también, y entre esos un patrocinio en el podcast de Jorge que me mencionó, dio el enlace, qué sé yo. Entonces uno se acerca. Bueno, a mí me gusta mucho ese tipo de patrocinios, ¿no? De yo
patrocinar algo con mi podcast y además que eso que estoy patrocinando sentir que lo estoy apoyando, ¿no? Como Jorge, y qué mejor que la audiencia de Jorge, que son mis colegas podcasters, descubran que yo también lo estoy patrocinando con uno de mis contenidos. Bueno, esa es mi idea, entonces ojalá este podcast pueda... Bueno, ahora estoy grabando una larga tanda de episodios, unos 15, 20 episodios que voy a grabar de movida, así que andás a ver cuándo aparece el primer patrocinador. Pero que sepas, cuando aparezca el primer patrocinador en este podcast, que fue en parte porque yo lo dije aquí. También voy a tomar otras acciones para comunicarlo, pero te digo, voy a crear un media kit para este podcast, pero intentaré una página web también con el Media Kit, pero intentaré que el patrocinio no surja allí, sino que surja de un contacto personal de alguien que escucha este podcast y que la idea le resulte afín, o alguien que descubra este podcast y que le parezca que Todo por un Daily es el lugar ideal para que la gente descubra su emprendimiento, tal vez, ¿por qué no? Un pequeño patrocinio con algún emprendedor que quiera dar a conocer su proyecto, ¿por qué no? También el patrocinio por parte de otros podcasters, ¿no? De otros podcasts que les parezca que este podcast es un buen medio para dar a difundir, a dar a conocer sus contenidos. Bueno, ese tipo de patrocinio de amor, patrocinio del corazón, es el que quiero incorporar aquí en Todo por un Podcast a partir de ahora. Y resolviendo la premisa de la introducción, ¿cuándo es el momento de comenzar? ¿Cuál es el momento de comenzar a vender patrocinios en tu podcast? Bueno, creo que este es un buen momento, en el que estás escuchando esto, ya podés tomar una acción y empezar a vender patrocinios. Otra cosa es tener éxito, pero no esperes a que el patrocinio venga, porque rara vez el patrocinio va a llegar solo.